Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares. Bienvenido a este su espacio Periodismo, Sociedad, Televisión, porque también está en la página web. Un espacio producido por Andrés Licho Mato y se transmite a través de este canal Cinevisión, canal 19, en todos los cables que hay en República Dominicana. También por las redes sociales, YouTube, Facebook, por todas las redes sociales. Con nosotros aquí don Eli. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está don Eli? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Hemos visto, inclusive el presidente Abinader estuvo en la Conferencia Mundial de los Océanos, algo muy importante, porque realmente los océanos están siendo lacerados por la acción de la industrialización, por la acción de la superpoblación humana, por el vertido de inmensas cantidades de desechos, incluyendo los plásticos, que son los más nocivos. Y es una de las fuentes de alimentación del ser humano. Y lo estamos agrediendo de forma descomunal. Descomunal. Y lo más corrosivo de esto es que como que no hay una voz, alguien que diga cómo podemos detener esto. A pesar de todas las conferencias que se han dado sobre las cuestiones medioambientales, pero todavía como que hace falta una voluntad superior que diga, vamos a impedir esto. Pareciera que hay que tener la fiebre en 47 para darse cuenta que en 41 ya es mortal. El 40% de los mares están bajo jurisdicción de las naciones, de países. Vale decir, el mar territorial. El mar territorial, sí. La zona de influencia de cada país. Contigua, que llaman, la zona económica exclusiva, etcétera. Todas esas figuras jurídicas que se encuentran en los distintos tratados. Entonces los países, ese 40% que está bajo la jurisdicción de los países, es una fuente de riqueza para esos países. Porque el mar le produce una cantidad de alimentos que prácticamente, no es que son gratis, pero son fáciles, pues. De fácil acceso. De fácil y acceso. Con poca inversión. Con una inversión relativamente baja. Entonces, tú tienes que cuidar aquello. Además de cuidar el planeta, porque hay un sobrecalentamiento en el mundo que está afectando a las especies marinas. Luego tú tienes la pesca de arrastre que destruye la flora de los fondos marinos, porque la gente tiene que tener claro que el oxígeno que se produce en los océanos, por el cual respiran los peces, es producido por la flora submarina, por el proceso de fotosíntesis. O sea, no es que hay una brisa y entra el aire o hay una bombita como cuando uno tiene un acuario no, nada de eso. Que le bombea oxígeno. Es un proceso de fotosíntesis que se produce en el fondo de los mares. Y cuando tú haces pesca de arrastre, se lleva esa flora. Se lleva todo. Se lleva todo. Con la agravante de que los peces chiquitos también se lo llevan. Se lo llevan y lo aprovechan, ¿no? Han colocado algunos países algunas normas de que las redes tienen que tener un tamaño mínimo para que los peces pequeños puedan escapar. Pero ok, escapan. Pero si le estás quitando la fuente de oxígeno, al final de cuentas se van a asfixiar. O sea, hay una acción humana contra los mares que es como, diría, un suicidio, pues, prácticamente. Ahora, don Isidro, ¿se podrá seguir este modelo de desarrollo que actualmente lleva a la humanidad sin agredir a la naturaleza, sin agredir a los mares? No, y a la naturaleza en general. A la naturaleza en sentido general. O sea, ahí está la selva, la Amazonía, que cada día está más reducida y es la principal fuente de oxígeno en el mundo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos las costas, muchos hoteles, pero esos hoteles se han erigido, se han construido sobre la base de agredir
a la naturaleza, eliminar los manglares. No, eso es un crimen. Eso es un crimen, y donde la mayoría de esos terrenos tienen lugares donde depositar las aguas residuales y la vierten otra vez al mar, y es un lío. Uno no sabe cuándo Para el vertido de las aguas residuales al mar hay técnicas. Hay técnicas. Vale decir, según los estudios de las costas, a 800, 1000, 1200 metros de la costa, colocan un tubo, por ahí vierten las aguas y la depositan a 1000, 1200, donde afuera hay corrientes y la salinidad. Y la salinidad la licúa. desbarata. Y incluso no tienen que ser, luego la vierten al mar, luego pero no que pasan por un proceso. Muchas veces pasan antes por un proceso. Pasa por un supuesto. proceso. Eso es lo correcto. Pero eso les cuesta recursos, y muchas veces la ganancia del capital no quiere interferir. Pero cuando usted va por esas carreteras y ve esos ríos secos, ríos que te dicen que muchos hace 20, 30 años eran caudalosos. Eran ríos que tenían su caudal de agua. Entonces, bueno. A mí me preocupa la indiferencia con que, vamos a decirlo aquí en República Dominicana, este tipo de temática se trata. Usted va a cualquier comunidad y se encuentra con un arroyito, y ahí hay una posibilidad. Sí, hay mucho tema. Usted pasa por cualquier río principal en cualquier provincia y se encuentra con que las aguas residuales se vierten a ese cauce de agua. Uno no sabe hasta dónde vamos a llegar. Luego esas mismas comunidades hacen huelga exigiendo que le construyan acueductos, pero ¿y de dónde van a sacar el agua? Sí. Realmente es un dilema. Hay que tener... un dilema en que pareciera que el resultado es perder. Perder. Es un juego sumacero donde no ganar, perder, sino perder. Pero bueno, mientras meditamos al respecto, vámonos a una pausa comercial, que tenemos hoy un excelente programa, tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar de cosas dulces. ¡Oh, qué bien! Vamos a hablar de cosas dulces, nos alegra la vida, de un tema que nos llama a la felicidad. Así que vamos a una pausa y volvemos con las pinceladas educativas y luego nuestro invitado especialísimo. Vamos a nuestras pinceladas educativas. Tenemos un tema hoy interesante. La historia institucional de un país pasa, vale decir y valga la redundancia, por las instituciones. Usualmente nosotros estudiamos nuestros líderes, nuestros patriotas, nuestros hechos culturales, batallas, etcétera, pero nos vamos olvidando de la historia institucional del país. Hoy vamos a recrear el tribunado, una institución que nace con la República hasta que llegó un momento en que lo modifican, pero es parte del acervo cultural dominicano. Vamos a ver nuestro video en Pincelada Educativa sobre el tribunado. Es importante destacar que el tribunado es una institución que viene desde muy atrás, desde la época de los romanos, y fue una institución donde la plebe tenía un espacio donde defenderse de las políticas de los que dirigían la sociedad romana. Esa institución, mutatis mutandi, la asimiló la República Dominicana y lo incorporó en la Constitución de 1844, la Constitución de San Cristóbal, que fue nuestra primera constitución sancionada el 6 de noviembre de 1844. Y lo asumió con unas características particulares, por supuesto. Estábamos en una época distinta a la época de los romanos y una sociedad también distinta. Y fue una característica de que en aquel momento el país estaba dividido en 5 provincias, y cada una de estas provincias eligió a 3 representantes ante el tribunado.
y este tribunado tenía la facultad de sancionar las principales leyes, coadyuvar en la formación del ejército de la República, en fin, en una serie de acciones que iban en función de adelantar el proceso republicano en un momento sumamente difícil. Porque no se olvide que en la misma medida en que se estaba construyendo una institucionalidad, teníamos una invasión por el sur y otra por el norte del ejército haitiano. O sea, en medio de una sociedad de guerra, en medio de una sociedad envuelta en un proceso libertario para consolidar su deseo patriótico de libertad, igualdad y fraternidad, que son los emblemas que finalmente sostenían los trinitarios. En medio de aquella conflagración estaban institucionalizando organizaciones, organismos que iban a dar la base de una república libre e independiente, con características democráticas. El tribunado es una institución, valga la redundancia, de alto calibre, por lo que representa en cuanto a la formación de lo que hoy en día es la institucionalidad de la República Dominicana. No sé si tenemos ya el video listo. ¿Ya podemos arrancar el video? Bueno, vamos al video. El tribunado en la Constitución de la República Dominicana de 1844. Saludos. Para colocar el tema en contexto histórico, en la antigua Roma, el tribunado de la plebe era una magistratura que representaba a los plebeyos y tenía la capacidad de vetar decisiones del Senado o de otros magistrados. La institución del tribunado se encuentra reseñada tanto en textos de historia como de filosofía política, cuando se habla de modelos republicanos. Tras la separación de Haití y constituirse la República Dominicana en un estado independiente, y luego de promulgar la Constitución del 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, en esta primera Constitución incluyó un diseño institucional influido por el modelo francés y por ideas republicanas, conservadoras y centralistas, instaurándose el bicameralismo, o sea, que en el sistema político dominicano se establece la existencia de dos estamentos o cámaras en el Congreso Nacional, el Consejo Conservador y el Tribunado. Este último, el Tribunado, tal como hemos señalado, institución creada por esta Constitución, tenía las siguientes atribuciones, según lo señalado en el capítulo 2 del Poder Legislativo primero, del Tribunado y del ejercicio de sus atribuciones. Artículo 56. El Tribunado tiene, como el Poder Ejecutivo y el Consejo Conservador, la iniciativa de todas las leyes y exclusivamente la de las relativas. Primero, a los impuestos en general. Segundo, al contingente anual y organización del Ejército de Tierra y Mar en tiempo de paz. Tercero, a la Guardia Cívica. Cuarto, a elecciones. Quinto, a la responsabilidad de los secretarios de Estado y demás agentes del Poder Ejecutivo. Toda ley sobre estas materias será acordada desde luego por el Tribunado. Artículo 57. El Tribunado tiene la facultad exclusiva de poner a sus miembros en estado de acusación. Artículo 58. Además de las funciones legislativas, son atribuciones peculiares del Tribunado. Primera, presentar al Consejo Conservador los candidatos para jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los tribunales inferiores, escogidos en las listas formadas por los colegios electorales de las provincias. Segunda, denunciar ante el Consejo Conservador al presidente de la República y a los secretarios de Estado,
por toda infracción a la Constitución o a las leyes de malversación o traición, sea de oficio o como órgano de las denuncias de los ciudadanos legalmente apoyados. La designación del presidente del tribunal correspondía a la misma Cámara de una terna votada por los miembros. Las sesiones del tribunal se celebraron en el actual Palacio de Borguela, en la Plaza Colón de la ciudad colonial de Santo Domingo, frente al primer ayuntamiento en el Palacio Consistorial. La Constitución de 1844 fue enmendada 2 veces en el año de 1854, una en febrero y otra en diciembre. Durante las enmiendas realizadas en febrero de 1854, el tribunal cambió su nombre a Cámara de Representantes y el Consejo Conservador a Senado. Con las enmiendas de diciembre de 1854, República Dominicana se acoge al sistema unicameral, estableciendo solo un Senado consultivo. Con la entrada en vigor de la Constitución de Moca de 1858, se volvió en República Dominicana a la legislatura bicameral. Nos escribe el historiador Efraín Pladish, en publicación de la Academia Dominicana de la Historia, que los primeros tribunos fueron elegidos el 27 de enero de 1845 y tomaron posesión el 8 de marzo del mismo año. Estos fueron, por Santo Domingo, licenciado José Joaquín del Monte, presidente, Francisco Javier Abreu y Juan Bautista Lovelaz. Por Santiago, José Desiderio Valverde, Toribio López Villanueva y Joaquín Portes. Por La Vega, José Concepción Tavera, Juan Bautista Ariza y Santiago Calderón. Por Azua, Bernardo Secundino Aybar, Juan Francisco Herrera y Alejo Justo Chalante. Por El Seibo, Rafael Pérez, Lorenzo Hernández y Luis Devers. El tribunal es parte de la historia institucional y del acervo cultural dominicano. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, estamos ya con nuestro invitado Jean-Pierre Bolonotto. ¿Cómo está, Jean-Pierre? ¿Cómo está? Saludos. Bolonotto es experto en chocolate, fabricante de chocolate, y estábamos conversando ahora fuera de cámara, y su padre creó aquí una empresa de mucho prestigio, de mucho abolengo, de mucho tronío, Bolonotto Hermanos. Bolonotto Hermanos. Tenemos muchas cosas que hablar con Jean-Pierre, pero muchísimas, y todas son dulces, como hablamos al principio, porque ante tanta amargura, con tantos bombazos que hay por ahí en todo el mundo, tenemos que hablar de cosas agradables. El chocolate, el cacao, eso viene originalmente se tiene entendido de la Amazonía, de los lados de Ecuador, de por allí, y eso llegó a México. Inclusive en México la fruta de cacao funcionaba hasta como moneda. Brevemente, correcto, para entrar en el chocolate, que es el... Sí, se pensaba hasta hace un par de años que era originario de lo que es hoy México, la parte sur de México, la parte tropical, hasta que hace, digamos, 4 o 5 años, creo, encontraron un cuenco de barro con restos de cacao, de una bebida de cacao en lo que es hoy Ecuador, y lo dataron de hace 3.000 años. Entonces ya técnicamente el origen del cacao es del Amazonas, de la zona que es hoy Ecuador. La parte ecuatoriana del Amazonas. Correcto. Y ya sabemos de dónde viene el cacao. ¿Y de dónde vienen los bolonottos a República Dominicana? El primer bolonotto que llegó El primer bolonotto que llegó a República Dominicana fue mi papá, en el 1930. Entonces fundó una empresa después de comenzar a importar cosas de Italia mayormente, maquinaria, porque las gomas Pirelli. Perdone ustedes son de Francia, pero de una parte de Francia que originalmente en esos cambios de mapa de Europa era italiano y después pasó a Francia. Sí, mi papá llegó aquí italiano y en el 1947 esa parte de Italia lo donó Italia a Francia por
pagos de daños de guerra y los acuerdos. Entonces lo hicieron franceses, la gente de esa pequeña región. Entonces aquí mi papá, de ser italiano, lo hicieron francés. Lo hicieron francés. Y mi mamá sí O era sea, quizás francesa. es el único italiano que se hizo francés en República Dominicana. Sí, Puede ser, estar allí. puede ser. Y terminó siendo dominicano. Correcto. Para que usted vea que cosas, como dice Pedro Navaja, el gran filósofo, qué cosa tiene la vida. Pero esa empresa Bolonotto, hermano, hay que decirlo, es una empresa, diríamos, emblemática. Yo creo que no hay un dominicano de cierta edad que no conozca los productos que fabricaba esa empresa, que estaba ubicada en Villajuana. Sí, no, en Villa Consuelo. En Villa Consuelo. Frente a Radio Televisión Dominicana. Creo que ahí ahora hay un complejo habitacional. Sí, correcto. Entonces, de ahí es que viene tu herencia y tu relación, tu cultura con el chocolate, con el Sí, cacao. correcto, sí. Yo siempre trabajé en la empresa familiar y mi papá comenzó aquí haciendo confitería, luego agregó las líneas de chocolatería, de galletería, y lo que usted me mencionó, hacíamos muchos dulces en la época navideña. En la época navideña, sí. Todas las personas, todo dominicano de más de 50 años o 45 años, digamos, recuerda esas gomitas, eso. Le decían fondant, surtido. Surtido navideño. Sí, lo conoce muy bien. Y bueno, los productos como la Vitalidad, el Cri-Cri, el Carnaval eran productos sí populares y muy populares. Todo el mundo, digamos, de más de 45 años creo que recuerda esos productos. ¿Y por qué desaparece la empresa Bolonotto en República Dominicana? Bueno, nosotros vendimos en el 2008, vendimos las marcas a un importador y producto de que cuando en el 1998 entra en vigencia el acuerdo de libre comercio con Centroamérica, aquí el sector confitero y galletería también, y muchos sectores industriales se dieron cuenta que no eran competitivos. Cuando de repente pasamos de proteccionismo a un mercado abierto con países que tienen ventajas competitivas en ciertos sectores, pues naturalmente desaparecen las empresas en el país A, que no es competitivo, y se pone más fuerte el país B, que es más competitivo. Eso es. ¿Y por qué no era competitivo aquí? ¿No tenía subsidio? ¿En otros países sí tenían subsidio? ¿Por qué? Por razones de costos. La mano de obra era mucho más cara, prácticamente el doble de lo que es en Centroamérica. Hoy día creo que todavía esa relación sigue igual. El azúcar mucho más caro que en Centroamérica. El azúcar, sí. Siendo tanto producto. Sí, pero azúcar, el azúcar en otros países, sin hablar de Colombia, que tiene tal vez el azúcar más barato de Latinoamérica, pero hay azúcar más barato en Centroamérica. Y teníamos un problema muy importante aquí, no teníamos energía eléctrica. O sea, los costos de producir su propia energía, eso se llevó a muchas empresas a la quiebra. Nosotros vendimos las marcas a una empresa que maquila, todavía algunos productos están en el mercado, pero otras empresas tuvieron que cerrar, quebraron y fue un fracaso. No solamente en nuestro sector, sino en muchos sectores, industriales. Y después del cierre, tú has seguido, diríamos, industrializando o trabajando con el chocolate, con el cacao. Cuando cerramos la empresa, vendimos, yo me fui a Francia con mi esposa y mis hijos. ¿Tu esposa es dominicana? Mis hijos nacieron aquí también. Nos fuimos a Niza, donde yo nací. Vivimos allá 12 años. Regreso en el 2020 con mi esposa. Mis hijos se quedaron allá, ya grandes, estudiando y trabajando. Y
Vengo con ese proyecto de volver a hacer chocolate porque nunca siempre en mi cabeza me volvió se me quedó lo del chocolate. Inclusive cuando llego a Francia abro una tienda de chocolate. No fabriqué chocolate en Francia, pero vendíamos los productos de un gran chocolatero de Dijon. Y bueno, el chocolate siempre fue parte, digamos, de mi cultura y de mi existencia. Sí, entonces vengo ya, después de perder a mi mamá ya en el 17, ya comienzo a pensar en regresar aquí a rehacer chocolate, pero ya en otro tipo de chocolate. O sea, quería hacer algo fino, algo producto gourmet, artesanal, no otra vez algo donde obviamente si no éramos competitivos anteriormente, yo no iba a tratar otra vez de hacer productos de consumo masivo. Y bueno, es algo totalmente diferente a nivel de mercadeo, un producto fino. Y para exportar o consumo local. bueno, inicialmente para consumo local, pero el mercado aquí es muy limitado para ese tipo de chocolate. Chocolate, como aquí le dicen, amargo, o sea, chocolate con alto contenido de cacao. Tiene su público, pero es bastante limitado aquí. Entonces, ya hoy día estamos exportando. Comenzamos ese proyecto, yo regreso en diciembre del 2020 y en el 2021, ya a mediados de año, abro la empresa con mi hermano que se había quedado aquí. Y estamos en esa aventura Chocolatera. Y que ganaron un premio ¿en dónde fue? En Seattle, en los Estados Unidos. ¿Fue en Seattle o no sé dónde? Bueno, hemos ganado 4 premios. No es que somos fanáticos de mandar a concurso nuestro producto, pero sí hemos recibido un premio en una feria de chocolate en Seattle el año pasado. En los Estados Unidos. Sí, la feria más importante de chocolate artesanal en Estados Unidos, en Seattle, en octubre, todos los años. Ganamos un Best in Show ahí. Y hemos ganado 3 premios más por enviar productos a concursos. Y bueno, como está funcionando, tal vez nos pongamos un poco más en eso. Pero tampoco es, digamos, la meta de la empresa. La empresa o sea, ganar premios es bueno y es... Da prestigio. Estimulante. Y sí, muy motivador, porque es motivante para nosotros, para el personal, que ve que su trabajo es recompensado con premios en otros países. Claro, cada vez que ganamos algo, pues estamos muy felices, pero no es nuestra meta, digamos. Hay otros que envían a todos los concursos. Personalmente no es mi propósito. El chocolate, todos los productos artesanales tienen como un sex appeal, como un encanto. Uh-huh. El chocolate no está exento de eso. Sí. Y ese proceso de hacer chocolate artesanal, tú una vez me dijiste que tú tenías un laboratorio de chocolate. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco cómo es ese proceso. ¿Ustedes compran el cacao? Sí. ¿O ya compran el cacao con algo de prefabricado o natural? ¿Cómo es eso un poco? Nosotros lo que somos lo que se llama internacionalmente chocolatero bean to bar. Eso es hacer chocolate del grano a la tableta de manera artesanal. A diferencia de los industriales que compran cacao y también hacen chocolates, barras de chocolate, o sea, cuando haces chocolate o cualquier cosa artesanal, está involucrada la mano del ser humano, del artesano. Del artesano. No es echar granos de cacao crudo en un tostador y pasa de un proceso a otro y se almacena y pasa a la otra máquina y al final sale el chocolate. Nosotros, o sea,
Hacer chocolate de manera artesanal implica limpiar a mano los granos de cacao. Nosotros tenemos personas que antes de tostar le sacamos las impurezas, tostamos a bajas temperaturas, aplicamos unos perfiles de temperatura bajitos para poder resaltar las notas aromáticas propias del cacao. Por ejemplo, el chocolatero industrial le va a echar dos cosas y bueno, algunas otras porquerías, pero dos productos que utilizan todos los chocolateros: la lecitina de soya para volver el chocolate menos viscoso, más líquido, para poder ser trabajado más fácilmente en las máquinas para los procesos industriales. Lo diluyen. Es 0.5% del peso del chocolate, eso te vuelve el chocolate mucho más fluido, más líquido, lo que permite pasar por los procesos. Y lo otro es vainilla sintética, vainillina. Es extracto de vainilla sintético, artificial. No hay chocolate industrial que no tenga esos dos ingredientes, no existe, todos los chocolates industriales. Entonces, nosotros tenemos entre nuestros fundamentos, digamos, de nuestra esencia, es no utilizar ni saborizante, ni ingrediente artificial de ningún tipo. Todo lo que hacemos es con ingredientes naturales y sin agregarle sabor, digamos. O sea, si vamos a hacer un chocolate con café, pues nosotros le echamos café, que molemos nosotros mismos y va en el chocolate. O sea, un chocolate oscuro, chocolate negro, es cacao y azúcar de caña para nosotros. Azúcar de caña. No hay que echarle ningún sabor de vainilla artificial, porque nosotros al tostar a baja temperatura no sacamos un grano de cacao con sabor quemado, donde hay que echarle vainilla para quitarle ese sabor a quemado. Eso es la diferencia entre hacer un chocolate artesanal y un chocolate industrial. ¿El producto de ustedes con qué nombre se comercializa en el mercado local? Heritage Chocolate. Heritage Chocolate. O Heritage Chocolate. Sí. ¿Se puede adquirir en los supermercados? Si estamos presentes en los CCN, en los supermercados Nacional y Jumbo, en el área de productos artesanales. No vayan a la góndola de chocolate industrial, estamos donde están los supiritos, los brownies y los productos artesanales. Se llama Corazón Dominicano esa góndola, esa sección de los supermercados Nacional y Jumbo. Estamos en Almacén Unido, en Carrefour y bueno, en Amigo, en otros supermercados, pero mayormente, o sea, el grueso de nuestras ventas, de nuestros productos, se va a las cadenas de gift shops, a hoteles, en el mercado, todo lo que es el mercado turístico aquí. Sí. Porque como se lo dije ahorita, el mercado dominicano o el consumidor dominicano no es fanático de chocolate oscuro artesanal y de chocolate puro. Hay consumidores, hay su público, pero sigue siendo algo muy limitado. ¿Prefieren el chocolate ya un poco más dulce, industrializado? Sí, porque también es un asunto de educación de paladar, o sea, y no es solamente aquí, en Europa, en Estados Unidos, eso viene poquito a poquito, la gente se acostumbra a esos sabores más, digamos, más rústico en el sentido de... más puro, más... Sí, la esencia del cacao la sientes más. Hay chocolate de 60%, 70%, 80%, 90% de... Sí, y hasta 100%. Pero la gente está acostumbrada en general, ya, digamos, el consumidor de manera general está acostumbrado a chocolate con poco cacao. De hecho, los industriales no mencionan el cacao. Ahora se está poniendo el porcentaje de cacao, pero es una tendencia que sigue lo del mercado artesanal, pero tradicionalmente el industrial no te dice cuánto porcentaje de cacao le echó a su chocolate. No entonces, acostumbrado a más azúcar, ese sabor de vainilla artificial, entonces hay que educar el paladar, eso viene poco a poco y aquí se está desarrollando, pero
todos los años, por ejemplo, aquí se hace el Festival de Chocolate, ya este año es la 5ª edición. ¿Lo hacen aquí en la capital? En Ágora. En Ágora, sí, Ágora. Este año va a ser a mediados de septiembre. Iremos para allá. Vayan a visitar. Sí, y ahí todos los chocolateros artesanales del país. Hay muchos. Somos unos cuantos, sí. Algunos que hacen productos más rústicos, bolas de cacao que se usan para rallar, para hacer chocolate, bebidas de chocolate. Sí. Otros que hacen chocolate como nosotros. Mire, ya nos quedan pocos minutos. Sí. ¿Ustedes exportan el producto fuera del país? ¿Lo envían sí, por a ahora Europa, tenemos distribuidor en Europa. Estamos buscando todavía distribución en Estados Unidos. Hemos hecho... ¿Qué países de Europa? Nuestra distribuidora está en Italia, pero pronto vamos a tener una segunda, pero exporta y vende al detalle también online a todo el mercado europeo. Y estamos buscando una para Estados Unidos. ¿Y exportan, vamos a decir, a nivel de ustedes una buena cantidad? Bueno, sigue siendo, comenzamos a exportar el año pasado, sigue siendo como nuestros volúmenes, sigue siendo exportaciones sí, artesanales, claro. Pequeñas cantidades se van por avión, pero una paleta en el nivel artesanal es importante. Es importante ya desde que se comienza a exportar, es importante porque realmente el mercado para ese tipo de productos está exclusivo. En Europa, es Europa y Estados Unidos. Europa y Estados Unidos. Sí, mayormente. Asia también, pero es más difícil llegar a penetrar ese mercado. Japón, la misma China es un mercado para chocolate fino, pero es más complicado entrar en su mercado. Corea. ¿Complicado porque por las regulaciones? Por los costos, porque lo envían por avión. Se va por avión. Se sube mucho los costos. Y por conseguir una representación allá es más complicado también. Además, la capacidad de producción de ustedes es limitada, pero somos también muy flexibles. Al ser, no son máquinas multimillonarias de altos costos, sino que podemos multiplicar las máquinas y si mañana llega una demanda... Y más personal. Entrar personal, adiestrarlo y comprar maquinitas. ¿Ustedes cultivan su propio cacao o no? Compramos cacao a pequeños productores de cacao fino, cacao fino de aroma, porque no todos los cacaos se prestan a ese tipo de producto de chocolate fino. Tiene que ser un cacao, lo que aquí le llamamos española, que fue fermentado antes del proceso de secado. Muy importante, porque ahí se desarrollan los precursores de aroma que le van a dar esas notas aromáticas al chocolate, al cacao, y luego al tostar a baja temperatura se transfiere al chocolate esas notas. Que todo tiene todo un proceso. Sí, es bastante complejo, Su complejidad. Sí, pero muy interesante. Bueno, la complejidad nos llama a irnos. Ha sido un excelente programa, Jean-Pierre. Muchas gracias por su invitación. Y señoras y señores, será hasta el día de mañana que tenemos otro invitado. Que tengan buenos días.